Puedo decir de que lo que pasó el año pasado empezó en marzo como algo que nadie se esperaba, nadie sabía lo que venía, porque lo que vino fue grande. Mi esposa me dijo, quédate en la casa, ya no salgas. Mis hijas me decían, papi, ya no salgas, quédate en la casa. Pero como te digo, comenzó a venir ya la otra gente, la gente que necesitaba. Mi nombre es Carlos Espinosa y soy de Perú, Lima, Perú. Yo vivo en Queens, New York. Vine a estudiar acá a los Estados Unidos y a la vez a trabajar. Empecé a trabajar en la panadería, en la Broadway Bakery. Empecé a trabajar hace 24 años. The manager, el dueño, se retira a vivir a Miami. Entonces nosotros nos quedamos con las panaderías. En marzo, en febrero, enero del 2020 nadie se esperaba esto. Todos lo tomamos como que es una gripe fuerte que va a pasar. Ok, eso fue cuando ya comenzó el momento en que se cerró todo. Pues al cerrarse todo, cerraron restaurantes, cerró completamente todo Nueva York. La ciudad misma, la ciudad de Manhattan era un pueblo fantasma. Y al cerrarse todo eso, pues había gente, y te lo digo sinceramente, quien sufrió bastante en esta situación fueron los inmigrantes. Los inmigrantes fuimos, y ahí están las estadísticas. La estadística lo dicen, donde ha habido más fatalidades ha sido con la gente hispana. Son los que más les ha chocado el COVID. Han muerto de COVID mucha gente hispana, lo dicen las estadísticas. Yo vine a trabajar en la bakery, no había gente, pero comenzaron a aparecer los que comenzaron a salir a trabajar porque tenían que salir a trabajar porque no había dinero para la comida, no había comida. Guido es mi cliente, él viene a comer, a tomar su desayuno a la panadería antes de empezar la farmacia. The patient in the pandemic was scary. They don't want to go to the hospital. Some patients come here and they need somebody to eat. The patient was scary and they sent to my friend Carlitos. And when the patient went to the Carlitos, if the patient need medication, they send it to me. Guantes, les daba alcohol gratis. Siempre lo puse en el internet, lo puse. Si necesitan algo, pero si realmente lo necesitan, vengan a la bakery. Comenzamos a dar ya nuestra comida gratis. ¿Cómo podemos negar a gente que venía y necesitaba comida? Mi mamá comenzó a preparar bastante comida en cantidad para tratar de darle lo que se pudiera a la gente. Antes de la pandemia, yo siempre he tratado de dar mi ayuda a la comunidad. Entonces Sandro trabaja en el municipio y Sandro está pues en el área también. Cuando ya estuvo esto más, por así decir, más organizado, como que ya se comenzó a tomar las riendas, creo, de la ciudad, vieron qué es lo que realmente estaba pasando, comenzaron a aparecer, ¿no?, sitios donde tú podías ir y pedir ayuda, y comenzaron a dar ayuda de víveres. Las escuelas, creo, comenzaron a repartir comida, a nosotros nos comenzaron a decir que había centros de pruebas de COVID, entonces inclusive ahí debajo del tren se estacionó un centro de prueba de COVID, entonces ya había gente que ayudaba. Los mismos políticos de la zona comenzaron a repartir. Yo trabajo los 7 días en la bakery, todos los días, yo no descanso, porque yo tenía más personal trabajando acá, en la mañana tenía dos, en total éramos como 6, pero al comenzar a morirse la gente acá, las chicas se fueron, se asustaron, dijeron, señor Carlos, ¿cómo yo voy a seguir trabajando si la gente se está muriendo? Si hay gente enferma, con fiebre, viniendo, que necesita ayuda y no tienen cómo curar su fiebre. Por eso Guido se quedó, por eso me quedé yo trabajando en la bakery, Guido en la farmacia, y que venía gente buscando. Entonces, ¿cómo retirarme? ¿Cómo cerrar el negocio si la gente comenzó a ver el negocio como un sitio de ayuda? Tomémoslo así, la panadería se volvió un sitio de ayuda para los que necesitaban, para los que no querían ir al hospital, porque tenían miedo a morir. Eso es lo que se volvió la bakery. Many resources are available for all New Yorkers. Your immigration status does not matter. For more information, go to nyc.gov/immigrants.